Después de publicar un audio referente a la Navidad y de por qué la Navidad es una fiesta pagana y cuáles son las consecuencias de celebrar estas fiestas, un amigo me pidió que explique más claramente cuál es el problema, porque la Navidad es una fiesta que se ha venido celebrando por siglos, ¿no? En casi todos los hogares cristianos. Así que vamos a hablar un poquito más detenidamente sobre la Navidad para entender mejor de qué se trata. La pregunta que nos concierne es si la Navidad es una fiesta cristiana, es una fiesta de Dios o es una fiesta de Satanás. Y después de hacer esta explicación, ustedes mismos van a tomar la elección o la decisión de si efectivamente le pertenece a Cristo, es una celebración realmente cristiana o es una celebración 100% satánica. Pero estudiemos primero los elementos de juicio. Empecemos diciendo que los falsos maestros, los falsos pastores, nos regalaron la Navidad. De acuerdo al Señor Jesús, hay muchos falsos profetas en nuestros días que engañarán a muchas personas. En Mateo 24:11 indica: aunque estos falsos profetas puedan alegar, conocer y comunicar la verdad de Dios, dice, están esparciendo mentiras. También podemos leer en Jeremías 14:14. Los falsos pastores y los falsos profetas son realmente lobos rapaces, peligrosos y hambrientos, disfrazados de ovejas. Eso dice Mateo 7:15. Por lo tanto, pueden ser tan espiritualmente peligrosos y mortales para los cristianos. En Juan 10:27 dice que como un lobo salvaje y oculto lo es para una manada de ovejas. Es decir, que es una cosa peligrosísima, ¿no? Y eso hay que entender, identificar. Desgraciadamente las ovejas no saben distinguir a los lobos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no fueron entrenadas para eso. Hay que entrenarnos en distinguir a tiempo al lobo feroz. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pasado, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto ya es del futuro, está hablando de nosotros, de estos días. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Yo quisiera que tomaran muy en serio este párrafo de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y que todos vayan a su Biblia para que analicen bien lo que se está diciendo aquí, que es justamente lo que está pasando en el mundo. Ellos ya lo previeron, ya nos lo anticiparon hace más de 2000 años, ¿no? O hace casi 2000 años. Y se está cumpliendo al pie de la letra, pero no hacemos caso. Seguimos envueltos en ese mar de mentiras, viviendo bajo la mentira, fabricando mentiras día a día para supuestamente ser felices basados en la mentira. Sigamos estudiando esto. ¿Por qué razón la Iglesia de Jesucristo no debe celebrar la Navidad? Hablo de la verdadera Iglesia de Jesucristo, porque todas las iglesias dicen ser de Jesucristo, incluso evangélicas. Hay iglesias protestantes que celebran la Navidad. ¿Serán estas las verdaderas iglesias de Jesucristo? Entonces, ni las unas ni las otras. No es que es un ataque entre evangelistas y católicos. No, se trata de que en el mundo debe haber una sola iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia, la que sigue la verdad, no la que sigue estas creencias engañosas de los falsos profetas, vengan de donde vengan. Así que vamos a estudiar esto. ¿Por qué razón la Iglesia de Jesucristo no debe celebrar la Navidad? Para muchos cristianos, la Navidad es la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Es la fiesta de su cumpleaños. Por esa razón la Navidad es considerada como una época de paz, de amor y de regocijo.
ya que recuerda la llegada de la natividad, o sea, el nacimiento del niño Dios. El mes de diciembre ofrece al mundo entero, cristiano y no cristiano, un tiempo de amor y de paz, una época de regocijo y de regalos. Los centros comerciales se llenan de multitudes que corren de aquí para allá buscando qué comprar. Es en esta época cuando muchos se acercan al pueblo cristiano, especialmente a nosotros, para hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes no celebran la Navidad siendo que es una fiesta cristiana? Muchos de nuestros hermanos no saben qué responder a esta pregunta, o al menos no saben cómo responder. Algunas de las respuestas que comúnmente se dicen son: la iglesia donde me congrego no acostumbra a celebrarla, por lo tanto yo tampoco. Otros dicen: nosotros no acostumbramos a celebrar la Navidad. Otros dicen: la Navidad es un negocio del mundo. Otros dicen: la Navidad es una fiesta pagana. Como verás, estas respuestas no son realmente una buena explicación a tan importante pregunta. Es un resumen incompleto de la verdad. Como cristianos necesitamos tener fundamentos sólidos del por qué no participamos de ciertas fiestas que se celebran mundialmente. De esta manera podremos dar una respuesta clara y concreta. Es por eso que Dios puso en mi corazón hablar de este asunto, para dar una explicación bíblica e histórica del por qué los cristianos no deben celebrar la fiesta de la Navidad. Empezaré hablando sobre la apostasía, que es un asunto muy poco conocido y comprendido por el común de la gente. En la segunda epístola de Pedro, según los historiadores, fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. La tradición nos dice que esto fue el año en que el apóstol Pedro fue martirizado por el emperador romano Nerón. También sabemos que este fue uno de los años en los cuales la iglesia fue intensamente perseguida. Seguramente el apóstol estaba persuadido que su fin estaba muy próximo, por lo cual, al escribir la segunda epístola como el sumo cuidado de advertir a la iglesia acerca de los peligros de la apostasía, Pedro advierte a la iglesia que vendría un tiempo cuando se levantarían falsos maestros, los cuales introducirían dentro de la iglesia del Señor Jesús herejías destructoras. Para inculcar firmemente este pensamiento en la mente de los cristianos, él hace una comparación entre el pueblo de Israel y la nueva iglesia de Jesucristo. Cuando él dice: hubo falsos pastores, falsos profetas entre el pueblo, se está refiriendo a Israel. Y cuando dice: como habrá entre vosotros falsos maestros, se está refiriendo a la misma iglesia de Jesucristo, esté en donde esté en el mundo. Lo que Pedro está tratando de decir es que así como en Israel hubieron falsos profetas que introdujeron la apostasía, incluyendo la adoración al sol, a la luna, el culto a Baal y otras cosas que eran abominables delante de Dios, así como en Israel hubieron hombres que se propusieron introducir el paganismo dentro del pueblo, así también sucedería con la iglesia de Jesucristo. Falsos maestros se levantarían e introducirían herejías destructoras con apariencia de verdad. Notemos el término que el apóstol Pedro usa. Él no se estaba refiriendo a cualquier tipo de enseñanza, sino a herejías destructoras. Esto es algo muy grave que debemos estudiar y analizar con extremo cuidado. El objetivo de estas enseñanzas sería la destrucción del pueblo del Señor, o sea, la destrucción de la iglesia establecida por Jesús, como efectivamente ya lo está. Sí, la mayoría de personas no saben esto, porque ellos creen que su iglesia es la iglesia de Jesús. Estén en donde estén, en una iglesia católica o una iglesia evangélica o una iglesia protestante del este o del oeste, no importa. Muchos creen y están sinceramente convencidos que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Pero vamos a ver si es así o no. Vamos a analizar bien las enseñanzas de los apóstoles. Si estudiamos con detenimiento la historia de la iglesia cristiana, veremos que Jesús mismo fue atacado y muerto, como lo fueron también perseguidos y muertos los apóstoles y sus primeros discípulos. Desde entonces se ha perseguido a los cristianos de todos los tiempos. Vemos que en las congregaciones, no importa la época, aún durante el periodo de los apóstoles de Jesucristo,
ya se infiltraban falsos maestros con las falsas doctrinas, con la intención de destruir totalmente a la Iglesia cristiana. La Iglesia católica romana y su nueva doctrina católica es una muestra palpable, cierta y fehaciente del deterioro y decaimiento de la Iglesia de Cristo, lo cual conllevó posteriormente a los graves sucesos de la Reforma y el advenimiento de las miles y miles de iglesias protestantes. Ahora hablemos un poco sobre el origen de la apostasía. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, también advierte a la iglesia del problema de la apostasía. Aquí tenemos que la apostasía es revelada en su última etapa. Cuando Judas escribió su epístola, él reveló las diferentes etapas de la apostasía. Para el año 90 después de Cristo, cuando el apóstol Juan nos escribe la primera epístola, ya encontramos la apostasía a un nivel muy elevado, negando la doctrina de Cristo e inventando una nueva cada vez que estos falsos maestros abrían la boca. Este mal sigue sucediendo hoy en día. Si notamos en todos estos 3 libros del apóstol Juan, casi no se hace mención de cómo se introduciría la apostasía dentro de la iglesia. Es el apóstol Pedro el que nos reveló claramente cómo es que esto sucedería. Pedro dice que la apostasía no vendría por imposición de ningún gobierno, sino que se introducirían falsos maestros, los cuales introducirían con ellos, en una forma encubierta, herejías destructoras. Notemos los términos en forma encubierta, o sea, es un tipo de enseñanza disfrazada, ¿no? Tapada con apariencia de verdad, pero totalmente falsa. Es así como muchas de las falsas enseñanzas que la iglesia practica hoy en día han sido introducidas, no por errores que los hombres temerosos de Dios hayan cometido, sino por los falsos maestros que se han pasado por cristianos o por falsos líderes cristianos que inventan significados y teorías propias de su excelsa capacidad intelectual. En realidad, la mente de estos falsos maestros es tan débil que el mismo Satanás los manipula en contra de los verdaderos hijos de Dios. Así encontraremos falsas enseñanzas tales como la participación de los cristianos en la política, en las guerras civiles y militares, en la adoración de santos e imágenes, en la práctica de ciertas fiestas paganas, en la celebración de un supuesto niño divino que no existe o de una Virgen María que no existe, como también el Día de la Coneja, la Navidad, el Día de Acción de Gracias y muchas otras fiestas paganas. La Navidad es una fiesta que se celebra anualmente el 25 de diciembre de cada año para conmemorar el nacimiento del Señor Jesús. Vayamos entonces ahora sí a profundizar sobre el tema de por qué las iglesias no deben celebrar la Navidad. Y cuando decimos las iglesias estamos hablando de las personas, porque el concepto de iglesia original era un grupo de personas, no una iglesia física. La respuesta a tan importante pregunta la vamos a encontrar en varias razones. Primero, una razón bíblica y segundo, una razón histórica. Estudiaremos estas 2 razones para descubrir por qué la iglesia del Señor no debe celebrar la Navidad. Empezando por la razón bíblica. La razón número 1 es porque la Biblia no lo ordena. No se manifiesta ninguna orden o indicio de que nosotros debamos celebrar el nacimiento de Jesús. La iglesia debe entender que todo lo que se practique y se enseñe debe estar basado en las Santas Escrituras y en la bendita palabra de Dios. De lo contrario, es una herejía, una falsa enseñanza. Es algo que no proviene de Dios y cuyo objetivo es destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Así tuviera una buena intención, cuando alguien inventa algo a nombre del Señor, sigue siendo una invención humana. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20, leemos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces nos está dando una instrucción muy clara de que debemos edificarnos, debemos aceptar a los evangelios como nuestra guía espiritual, siendo, dice, la piedra principal
del ángulo el mismo, teniendo en cuenta que Él es el centro de toda enseñanza. Aquí encontramos la base de todas las enseñanzas bíblicas. Todo lo que nosotros practiquemos debe estar basado en la palabra de Dios que está escrita en los evangelios. Por eso dejaron ellos, para que no nos desviáramos, para que no inventemos tonterías. Primero, la evidencia de los 4 evangelios. Cuando nosotros estudiamos los 4 evangelios, encontramos que Mateo y Lucas son los únicos que mencionan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:18, 2:12, Lucas 2:1 al 20. La razón por la cual ellos mencionan el nacimiento no es con el propósito de establecer la celebración de la fiesta de Navidad, sino de mostrar cómo los profetas que el Antiguo Testamento mencionaban respecto al nacimiento del Divino Maestro tuvieron su cabal cumplimiento, como efectivamente se profetizó. Por eso se habla del nacimiento. En los evangelios también encontramos las ordenanzas del Maestro, tales como la institución del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y la celebración de la Santa Cena. Sin embargo, no se hace ninguna mención a la celebración de la Navidad. Esto nos dice que Jesús no estaba interesado en que se celebrara el día de su nacimiento, sino únicamente el día de su muerte y su resurrección. Para él era más importante estos últimos eventos, ya que esto es fundamental para nuestra salvación. Ahí radica la base del nuevo pacto. Esto es lo único que nuestro Señor Jesucristo quería que recordemos bien. E hizo énfasis en que no lo olvidaremos. Por eso pidió en la última cena hacer varias cosas en recordatorio de Él y de sus promesas. Para Jesús era más importante nuestra salvación que nuestras fiestas paganas. Segundo, la evidencia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy importante porque cubre la historia de la iglesia original durante los primeros 30 años. En todo ese tiempo encontramos a la iglesia interesada en cumplir cada una de las ordenanzas del Maestro. De ahí su importancia para los cristianos, porque nos muestra lo que la iglesia primitiva creía y practicaba. En este libro tenemos que las almas se arrepentían, eran bautizadas según lo establecido por el Señor. Cuando la iglesia se reunía, cada vez que se reunía, se celebraba la Eucaristía o Santa Cena, y así se cumplía todo lo establecido por el Señor Jesús. No obstante, en todo el libro no se encuentra ninguna mención de que la iglesia primitiva celebrara la fiesta de la Navidad. Esto deja bien claro que Jesús no la estableció, como tampoco era parte de lo que la iglesia primitiva practicaba, o de lo contrario, el escritor Lucas o cualquier otro lo hubiera anotado. Ahora hablemos de la evidencia en los escritos de Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Estos libros fueron dirigidos a diferentes congregaciones con el propósito de solucionar los problemas que habían surgido en dichas iglesias. En ellos se trata casos de matrimonios, problemas entre hermanos, adulterios, el surgimiento de las herejías, el uso de los dones del Espíritu, en fin. Todos los libros o cartas de Pablo nos enseñan cómo tratar y solucionar los problemas de la iglesia. Además, en los escritos de Pablo también se hace alusión a las diferentes fiestas o ceremonias que la iglesia celebraba en el primer siglo de nuestra era. Lo sorprendente es que no se encuentra ninguna cita bíblica que haga referencia a la celebración de la Navidad. De esta manera queda claro que la iglesia no debe celebrar la Navidad por la sencilla razón de que la Biblia no lo enseña ni tampoco lo establece. Estudiemos ahora la razón histórica. Los primeros 300 años de la Iglesia de Jesucristo, después de la muerte del apóstol Pablo en el año 68 después de Cristo hasta el año 120 después de Cristo, es conocido como la Edad Sombría. La razón por la cual recibe este nombre es porque durante este periodo no hay ningún registro histórico de la Iglesia. Son casi 60 años, 52 años para ser preciso. A partir del año 120 después de Cristo, la narración de la historia se reanuda con los padres de la Iglesia. Lo interesante es que cuando se reanuda la historia, la Iglesia siguió su marcha en las mismas normas y costumbres de la Iglesia apostólica primitiva. No hubieron cambios mayores, como tampoco se menciona en esa historia el establecimiento de la fiesta de la Navidad.
El primer registro histórico de la celebración de la Navidad data del siglo IV. Si nosotros tenemos en cuenta la historia de la Iglesia, encontraremos que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino hizo al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esto permitió que unos años más tarde la Iglesia se casara con el Estado. Cuando esto sucedió, muchas de las doctrinas de la Iglesia primitiva fueron cambiadas y reemplazadas por falsas herejías, impulsadas por aquellos que aceptaron el nuevo cristianismo por conveniencia. Estos fueron los primeros falsos cristianos y los primeros falsos maestros de la cristiandad. Según la tradición de la Iglesia Católica Romana, fue el Papa Julio I del año 337 al 352 después de Cristo, quien estableció la Navidad como una celebración litúrgica fija, siendo desde entonces su conmemoración el 25 de diciembre. Vamos a estudiar después al Papa Julio I, ¿no? Según testimonios precisos tanto de San Ambrosio como del cronógrafo del 354, fue el pontificado de su sucesor Liberio en el año 352 al 366 quien la estableció. Vemos así que si los apóstoles y los padres de la Iglesia ignoraron tal festividad, ¿por qué deberíamos nosotros prestarle atención en cualquier época en que vivamos? Hablemos ahora de la cronología del nacimiento de Cristo y el 25 de diciembre. Sobre la cronología del nacimiento del Mesías no hay acuerdo entre las diversas fuentes históricas. La fecha tradicional, que coincide con el principio de la nueva era, quedó fijado en el siglo IV después de largos cálculos por el monje escrita Dionisio el Exiguo, que la hizo remontar al año 754 de la fundación de Roma. Sin embargo, esta fecha no concuerda con la fecha de Mateo, que sitúa al nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, muerto en el 750 de Roma. Es decir, que hay 4 años de diferencia entre el cómputo fijado por Dionisio y el de Mateo. Son también inciertas las noticias relativas al censo hecho por el legado Quirino. Lucas, en el capítulo 2, versículo 2, que sería el que determinó el viaje de María y José a Belén, los historiadores mencionan únicamente el del año 6 a 7 después de Cristo, mientras que investigadores católicos sostienen que Lucas alude a otro censo realizado entre el 8 y 6 antes de Cristo, durante el viaje a Oriente del mismo Quirino. Pero, ¿nació Jesús en diciembre o nació Jesús en marzo? ¿Sabía usted que la estrella de Belén que guió a los supuestos reyes magos, que tampoco existen en los evangelios, pero que así lo conocen en el mundo católico, hacia el niño Jesús aparece cada 974 años? En realidad es muy probable que se trate de una brillante conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Fue vista por última vez en el año 1942 y no reaparecerá hasta el año 2916. Pero hay quienes señalan que la verdad es que coincide en el signo de Piscis el Sol, la Luna, Venus, Júpiter y Saturno, formando lo que parecía una estrella de gran resplandor, restando sucesivamente 914 a 1942. Se puede concluir que la estrella de Belén apareció en el año 6 antes de Cristo. Como todos sabemos, la Biblia no contiene fechas específicas, sino más bien datos históricos contundentes. Sin embargo, hay cálculos científicos que permiten concluir que tal acontecimiento astronómico ocurrió exactamente el 1 de marzo del año 7 antes de Cristo. De ser así, y suponiendo que la estrella de Belén fue esa conjunción de astros, entonces Jesús no nació ni en diciembre, ni en el año conocido como en el año 0, ¿no? Sería más cercano, un día 1 de marzo del año 7 antes de Cristo. Como dije antes, en el siglo VI, el monje Dionisio fijó el nacimiento de Jesucristo en el año 754 de la fundación de Roma.
pero la fecha no es exacta ya que Herodes murió en el 750 y se supone que Herodes ordenó la matanza de inocentes tras la llegada del Mesías. En realidad Jesús tuvo que haber nacido antes de la primavera del año 4 antes de Cristo, que es la fecha de la muerte de Herodes, pues para esa fecha Jesús ya existía. Entonces ahí hay dos pruebas contundentes de que Jesús nació, sino 4 a 7 años antes del año 0. Seguramente usted ya notó que hay una aparente contradicción en esto, pues es como afirmar que Cristo nació antes de Cristo. Lo que sucede es que la cronología de la era cristiana tampoco es exacta, pues coincide con las cuentas de Dionisio. En el año 8 antes de Cristo, el emperador romano César Augusto ordenó la realización de un censo en todo el imperio. Por causas legales, dicho censo obligó a María y José a trasladarse de Nazaret a Belén, donde finalmente nació Jesús. Debido a los problemas de comunicación propios de la época, es de suponer que se concedió cierto margen de tiempo para que la orden del censo se coincidiera en todo el imperio romano. En casos semejantes se acostumbraba conceder un año de plazo, por lo que es probable que María y José hayan llegado a Belén entre finales del año 8 y el inicio del año 7 antes de Cristo. Recordemos que antes del año 0 los años se contaban al revés, en descenso. El año de la gran conjugación de astros, el año 7. A pesar de todo, no existen referencias precisas sobre el nacimiento de Jesucristo en marzo del año 7, aunque no lo crean. En los primeros 3 siglos del cristianismo se señalaba como fecha del nacimiento de Jesús los días 6 de enero, 25 o 28 de marzo, 19 de abril y 133 fechas más. Fue en el año 351 cuando el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Esta fecha no es del todo arbitraria, ya que según una creencia antigua, los dioses nacen 3 días después del solsticio que marca el renacimiento de la luz entre las tinieblas. El solsticio de invierno ocurre del 21 al 22 de diciembre, por lo que el Papa escogió el día 25. De este modo, al relacionar el renacimiento de Cristo con el ciclo solar, de alguna manera el gran suceso de la Natividad se renueva cada año, lo cual no hubiera ocurrido con Jesús nacido en marzo. Después de tantos números y cálculos, la fecha del nacimiento de Jesús posiblemente no es tan importante como lo fueron las grandes enseñanzas que de cualquier manera Jesucristo dejó a la humanidad. El gran amor de Dios a los hombres como el de un padre hacia sus hijos, el perdón, el hacer por los demás lo que quisiéramos para nosotros, en fin, el amor. Como se puede dar cuenta, la cronología que nosotros tenemos no es exacta, sino más bien incierta. ¿Por qué entonces celebrar un cumpleaños en una fecha incierta? Por otra parte, tenemos que la fecha del 25 de diciembre es una fecha establecida por un papa de la Iglesia Católica Romana y que coincide con una fiesta pagana romana. ¿No creen que hay algo raro en esto? ¿Será esta fiesta un engaño tal vez del diablo para que los cristianos nos veamos envueltos en una práctica pagana aborrecida por Dios Padre, como aquellas prácticas de los días de Moisés? Hablemos entonces sobre la elección del 25 de diciembre. La elección de esta fecha y el título de la fiesta tiene un origen directo en el calendario romano. No hay nada en el calendario cristiano a este respecto, pero sí en el calendario romano. Entre las fiestas paganas que celebran los romanos había una llamada Día Natal del Sol Invicto, Dies Natalis Solis Invicti, que será el nombre. Dicha fiesta se hacía en honor a los emperadores romanos de descendencia. En ella estos hombres se hacían venerar como la encarnación del Sol Invicto. Esta fiesta unía en el plano mitológico a las divinidades con el ciclo anual del sol, que son solsticio invernal. Gracias al posterior alargamiento progresivo del día, parecía volver sobre la tierra como un renacimiento. Esta simbología solar que llevaba consigo la celebración del 25 de diciembre fue ciertamente adoptada por el cristianismo para calificar luminosamente
la figura de Cristo. Sin darse cuenta, al celebrar la fiesta de la Navidad, muchos cristianos están participando de una fiesta pagana romana en honor a los emperadores de Roma, la mentira disfrazada de verdad. Hablemos también del árbol de Navidad. El árbol de Navidad que adorna la mayoría de los hogares de todo el mundo con adornos multicolores y sus luces resplandecientes, en cuyo cúspide aparece la estrella de Belén, es nada menos que otra de las fiestas paganas que se celebraba en la antigüedad. No se puede dar una razón lógica del por qué un árbol a cuyo tronco aparece el niño Jesús, José, María, los pastores y los animales. La Biblia no menciona que hubiera un árbol en el establo donde nació Jesús, ni tampoco se sabe desde cuándo se comenzó a asociar a este extraño árbol con el nacimiento del Señor Jesús. Donde sí encontramos luz sobre este árbol de la Navidad es en la historia de los países escandinavos y la Roma primitiva, donde se han encontrado huellas de su uso en ciertas ceremonias. En la enciclopedia ilustrada, Cumbre, tomo 10, página 71, encontramos la siguiente información. Las tribus paganas del norte europeo rendían culto a los árboles, en los que venía la encarnación de extrañas deidades al convertirse al cristianismo. Luego conservaron en el árbol de Navidad un resabio de su antigua superstición. Adornaban un pino o cualquier otro árbol de hojas perennes con objetivos brillantes y